Palabra de Dios, hermanos, yo he tenido en mi corazón hablar acerca de algo que se llama, el título de esta mañana se llama Anclados en la bendita palabra de Dios. ¿Y qué es anclar? Anclar general es un elemento de hierro, es un instrumento de hierro fuerte que ancla barcos, que no los deja mover en las turbulencias, que no los deja ir. Pero cuando nosotros hablamos de un ancla, bíblicamente hablando, estamos hablando que es lo que nos evita el naufragio espiritual. Hermanos, entre más firme esté nuestra ancla, que es esta bendita palabra de Dios. ¿Para qué sirve esa? A ver, hermanos, ¿cuántos trajeron una bendita palabra de Dios? El libro así con hojas y con todo. Bendita sea la palabra del Señor. Amén, hermanos. Aquí es donde aprendemos a qué, a ser guerreros, a ser firmes, a ser fuertes. Si nos pegamos de aquí, no hay turbulencia, hermano, créanme, que nos mueva. ¿Por qué? Porque estamos bien anclados, bien firmes. Venga lo que venga en nuestras vidas, nos podrán mover y nos moverán un poquito, pero no nos van a tumbar, no nos van a derrotar. ¿Por qué? Porque cuando abrimos esta bendita palabra es lo que nos da el alimento, nos da la fuerza. Entonces, hablando bíblicamente, es lo que evita el naufragio espiritual. Entre más fuerte sea el ancla, mayor será la habilidad que tendrá para resistir todas las tormentas, los desafíos, engaños en un mundo que estamos en un mundo que se tambalea, hermanos. Este mundo se mueve como una ola. Hoy está aquí, mañana allá, y entre más altos, más fuerte, lo que sea. Y nosotros no podemos ir con esas olas, hermanos. Nosotros tenemos que estar así como bien anclados, bien firmes. La segunda cosa que les quiero decir, cuando nos anclamos en la bendita palabra de Dios, nuestras vidas deben ser transformadas. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras relaciones. Hermano, cuando nos anclamos en la palabra de Dios, empezamos a ¿qué? A adquirir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Empezamos a ser hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres que estamos bien anclados en la bendita palabra de Dios, que estamos determinados. Amén, hermanos, que nuestras mentes empiezan a cambiar, nuestros corazones. ¿Y qué pasa con nuestras mentes y corazones? Nos volvemos gente más sensible, nos volvemos gente más amantina, que ama más, nos volvemos gente más generosa, nos volvemos gente que tenemos relaciones con otros mucho mejor. Nuestro carácter, ese mal carácter, ¿por qué? ¿Por qué un mal carácter? No tiene que haber un mal carácter en un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es firme, es determinado, es generoso, es bondadoso, es gentil. Porque nosotros tenemos un Dios gentilísimo, que no nos merecemos toda esa misericordia. También, ¿qué significa estar anclados en la palabra de Dios? Es estar fuertes y firmes, arraigados, ¿dónde? En la roca que es Cristo, hermanos. Esa debe ser en todas nuestras vidas. El centro de nuestra vida debe ser Jesucristo. Jesucristo es el todo, el único, porque Dios lo mandó a Él, ¿para qué? Para que fuera nuestra roca. Amén, hermanos. Miren, cuando también estamos anclados en la palabra de Dios, hay varias cosas que tenemos que tener en claro. Hay tres elementos. Tenemos dos elementos principales de los que yo le quiero hablar en esta mañana. Pero la palabra de Dios me dice tres cosas. En la palabra de Dios nos encomienda, nos pide dirección y nos aguarda. Y bendito sea el Señor por eso. Entonces, ¿qué nos dice Salmo 37:5? ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
Hermanos, la palabra de Dios no la escribieron por escribirla. Que dice encomienda, que es encomendar, es encargar, es confiar, es pedir. Cuando yo le encomiendo algo a alguien es que le tengo mucha confianza, que yo estoy segura, completamente segura, el 100% de que va a hacer las cosas. Y eso nos fortalece el corazón. Cuando vamos a la bendita palabra y nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque créame, hermanos, que cuando confiamos en el Señor, todo tiene un resultado. Y las promesas del Señor son sí, amén, y siempre vamos a ver en Él esas benditas promesas. Y siempre vamos a ver en Él un resultado. Que tenemos que dejar a Dios todo en sus manos. Encomienda a Dios en todos nuestros negocios, y cuando hablo de negocios hablo como de los asuntos, de los planes, todo eso que hay en nuestras vidas, y es importante hacerlo. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique. Y cuando nosotros tenemos un testimonio, ¿qué hacemos? Estamos glorificando al Señor, al Dios Todopoderoso. Hay otro salmo precioso que me encanta, que es el 119, 105, y que aquí pedimos dirección. Este es pedir dirección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de lámpara, estamos hablando de luz. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies. Es una luz. ¿Qué hace? ¿Ilumina qué? Mis pies. ¿Y para dónde van esos pies? Para un camino. ¿Y cuál es el camino que yo debo de seguir? El mismo que Él me está dirigiendo. Un camino que Él me dirige, que Él me alumbra, que Él me dice por dónde voy. Si yo voy por ese camino, porque soy obediente, porque tengo fe, el Señor no me va a fallar. El Señor me va a premiar por eso. Hay otro versículo que quiero que en el transcurso de todo lo que estamos hablando lo vamos a ver más claro. Dice el Salmo 27:14, que dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué preciosa promesa, hermano. ¿Y aguardar qué es? Es tener paciencia, es confiar, es esperar. No es sentarme, pero no es esperarme. Porque ante las circunstancias lo que hacemos es que nos desesperamos. Es que estamos ansiosos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a hacer? No dice la palabra que aguarda. Aguarda tranquilo. Porque hay un salmo precioso que me fascina a mí, que me encanta, que es el Salmo 41. Que dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, que escuchó mi clamor. Hermanos, no hay clamor que el Señor no puede escuchar. Créanmelo, hermano. Llevo 30 años anclada en la palabra de Dios. Y 30 años yo le estoy pidiendo algo. Y el Señor aún no me responde. Pero yo sé que lo hará. Porque yo creo en las promesas de Dios. Como cuando Abraham le prometieron que no vio nada claro. Pero ¿qué hizo? Esperó paciente y vemos millones y millones de judíos hasta el día de hoy. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, yo meditaba en todos estos versículos, en todos estos salmos, y entonces me daba cuenta, hermanos, que hay dos elementos principales con los que el Señor trabaja de una manera preciosísima, y que el Señor mismo mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue obediente y porque confió en su Padre. Entonces nosotros tenemos dos elementos principales que son la fe y la obediencia. Aleluya. Vamos a empezar con la fe, hermanos. A ver, hay muchos versículos de la fe. ¿Cuál será el versículo de la fe que más oímos nosotros? Hebreos 11, hermano. ¿Qué dice Hebreos 11? Esfuérzate
fe. ¿Qué dice? A ver, leámoslo. Vamos a leer la palabra de Dios hoy, porque a veces en la casa no hay tiempo. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, hermano, qué precioso versículo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza, hermanos? Es seguridad, es protección. Y yo estoy sabiendo que ese Señor, el Dios de los cielos, está viendo todo por mí, está haciendo todo por mí. ¿Y qué será convicción? Es un principio al que nos apegamos y nos proponemos que seguir. Convicción es eso, son principios que unos tenemos bien arraigados y ¿qué hacemos? Los seguimos. Entonces, cuando hablamos de fe, vamos a ir el libro del nombre. Bueno, vamos a ir aquí a San Juan y vamos a hablar acerca de esta parábola. Entonces, nos vamos a ir a Juan 4, 49 al 51. Y se habla del hijo de un hombre. Permítanme que lo busco en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que lo tienen ahí, yo sé que tienen muchas ganas de leer palabra de Dios, y eso es muy lindo, porque cuando nos apegamos a la palabra de Dios, nos anclamos ahí, es que estamos vivos, fortalecidos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor estaba en Galilea, recuerden que Él iba de pueblo en pueblo a hacer milagros. Entonces, Él estaba ahí en Galilea y un hombre, que dice la palabra de Dios, que era un hombre, no dice nombre, no dice nada, dice la palabra de Dios que él estaba ahí, y se dio cuenta que el Señor se iba a ir ahí. Entonces, cuando el nombre llegó a él en el capítulo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Escuche, le estaba suplicando al Señor: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre que hizo, el hombre creyó, hermanos, eso es tener fe, porque él no, la palabra de Dios no dice que él lo cuestionó de ninguna manera, sino que le dice: Ve, tu hijo, ¿no les parece eso hermoso? Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía a sus siervos, oye, hermanos, esto es de ponerle cuidado. Dice que el hombre se fue. Y entonces los trayectos de ese tiempo eran lejos. Los trayectos de ese tiempo no eran como que pagaron mi carro y me voy de aquí a Downey o lo que sea y llego rapidito. Tampoco en ese tiempo había un celular, un Face, un teléfono. A ver, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Cómo va? Porque aquí me dijeron que se iba a poner bien. Entonces, eso no pasó. El hombre tuvo que creer. Y el hombre no se quedó caminando ahí. Pero Señor, si me lo vas a curar. Pero Señor, ¿será que es cierto? Pero Señor, ¿cómo hacemos nosotros? Que nosotros le pedimos al Señor, le estamos necios. Señor, ¿será que sí? Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué? Señor, que las preguntas, Señor. No. El hombre dice aquí la palabra de Dios que me encantó, que dice: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero es que ¿qué hace la fe, hermano? La fe te mantiene en movimiento. Cuando se tiene ese cree con el corazón, se cree con fuerza, se cree más allá de la razón, se cree con todo su ser, y porque creyó, se puso en movimiento, se puso en el camino, porque creyó y dijo: pues yo me voy. Él es el Señor, el Dios todopoderoso que hace todos los milagros. Pues yo me voy. Él es el Hijo de Dios. Pues yo me voy porque sí, me dijo que él no
lo va a curar, que él va a vivir, lo va a vivir. Ah, pero mire aquí, cuando él descendía, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. ¿Y qué pasó? Le dieron nuevas diciendo: eso, amén, tu hijo vive. Él creyó y él lo dio por hecho y se movió, dijo: tu hijo vive. Hermano, nuestros hijos viven a pesar de las circunstancias, a pesar de que no veamos nada. Los nietos viven a pesar de que creamos que están mal o aquí. El Señor tiene una promesa, el Señor no va a dejar esas promesas al aire. Amén. Dice la palabra de Dios también aquí. Entonces, él les preguntó, oiga qué belleza, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es precioso. ¿Por qué? Porque el Señor comprueba. El Señor comprueba que las cosas que dicen las obras de Dios son verificables. ¿Verificables qué? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El hombre estaba verificando a la hora que el Señor le dijo: ve que tu hijo vive. Le entregó, se fue. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es que estamos disminuyendo esto, y solo son 3 versículos. Es que la palabra de Dios es preciosa, que si uno la agarra por parte, le puede sacar y disminuir todo lo que uno quiera, porque uno está creyendo en esa bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Las obras del Señor son verificables, son verdad, son una realidad en nuestras vidas. Lo está comprobando aquí la palabra. No le estoy diciendo yo. Aquel hombre se fue, creyó y lo verificó porque su hijo estaba vivo. Son una realidad en nuestras vidas. La fe, ¿son qué? Son victorias en nosotros. Y es la bendita palabra de Dios lo que da el testimonio de Cristo. Veamos aquí en el versículo 53, hermanos. ¿Qué dice el versículo 53? El Padre. Hermano, qué precioso. Él verificó lo que el Señor le dijo, porque las obras del Señor son bien verificables. Las obras del Señor, cuando Él te dice, créele, porque Él lo va a hacer. Y entonces, ¿qué? Verificó. ¿Con qué? Con el testimonio de su hijo. Ah, pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Esto es precioso. Creyó él y toda su casa. ¿Por qué creyó él y toda su casa? Porque hubo ese testimonio tan grande. Porque el Señor le dijo: vete, creí, y cuando creí, verifiqué que todos hijos de verdad. Y entonces yo creo, todos ustedes todos tienen que creer, porque están viendo el muchachito rico. Amén. Esa es la bendita palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice también de la fe. Vamos a seguir. Entonces aquí quiero recalcar, hacer énfasis en el Salmo 27, 14. Si no está ahí, está bien. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es precioso, hermano, porque entonces uno se esfuerza. ¿Qué hizo el hombre? Caminó y caminó y caminó hasta llegar a donde tenía que verificar la palabra. Entonces él no se quedó sentado, no se quedó inmóvil, él siguió su camino. Y entonces, ¿qué dice? Se alentó su corazón, dijo: creo, esto va a suceder. ¿Y qué? Después de esperar a Jehová, y pasó todo lo maravilloso que él tenía que pasar, era ver vivo a su hijo. Amén. Vamos con el segundo personaje, que me pareció muy interesante, aunque en la palabra de Dios no está tan explícito, pero, ay, mi Biblia, está cayendo, pero
es un personaje que me parece muy interesante. Me parece muy interesante este personaje de Esther. Y lo puse aquí en la fe, porque vamos a ver, vamos a hacer una remembranza de Esther. Esther era una muchacha judía que se quedó huérfana. Entonces, se quedó huérfana y entonces ahí que la crió un tío de ella, que era otro judío, y se llamaba Mardoqueo. Entonces resulta que hubo un problema en el palacio porque la reina Basti despreció al rey cuando el rey la mandó a llamar. Entonces el rey hizo como un concilio de todos sus súbditos y sus súbditos le dijeron, oye, si esta mujer se está rebelando y no haces nada, entonces ¿qué va a pasar? Ya las otras mujeres se lo van a rebelar y vamos a tener una revolución femenina y eso no lo podemos pues aguantar. En ese tiempo el machismo imperaba, eso es un problema. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la reina Basti? Entonces fue destituida de ahí y entonces el Señor había puesto a Esther ahí y la estaban arreglando y diciéndole todo el protocolo y todo lo que tienen que hacer las reinas. ¿Y qué creen? El rey tomó a Esther. Y Esther pasó a ser una de esas grandes de los reyes. Entonces, ya sabiendo más o menos el tema, lean Esther para que vean qué preciosa historia. La Biblia tiene cosas muy lindas y si nos detenemos, es que, hermano, déjenme hacer un paréntesis aquí. Es que a veces nos ponemos a hacer, por ejemplo, el devocional. Pero echándole loco al programa favorito que me gusta. Estuve en la mañana y oyendo la tele, oyendo Buenos Días, los programas siguen en la mañana en la tele. Entonces, ahí están haciendo el devocional. O estamos leyendo la palabra de Dios, echando un ojo a la casa de los famosos. ¿Qué es eso, hermanos? Pues así no se puede leer la palabra. La palabra es de dedicarle tiempo. Si le va a dedicar 5 minutos, pero que sean de calidad. 5 minutos así como que, a ver, ¿qué me está diciendo este pasaje? ¿Verdad? Amén. Entonces, tenemos que leer la palabra con todos nuestros sentidos. Más adelante descubrí algo también acerca de la obediencia. Y resulta que la obediencia tiene que ver mucho con todos nuestros sentidos y con todas nuestras habilidades mentales. Y cuando le ponemos las habilidades mentales y los sentidos a la bendita palabra de Dios que creen que hace el Espíritu Santo, pues te voy a revelar esto. Parece que te lo mereces. Entonces, el Espíritu Santo llega y te muestra, y te enseña, y te redarguye, y te guía, y es precioso, y te ama, y te hace sentir un calorcito bello en el corazón, en el alma, porque es que el Padre Eterno nos ama tanto que hasta el Espíritu Santo lo dejó, para que nos empujara un poquito, amén, hermanos. Entonces vamos a continuar aquí en estos versículos. ¿Qué dice la palabra de Dios en los versículos 4, 10 y 11? A ver, hermanos, por favor. Yo los estoy haciendo leer, que parece que estuviéramos en el kinder de donde ahorita. Vamos a leer, hermanos, leamos. Entonces usted dijo ¿qué le deseas? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamados, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de su oro, de cual divinidad y yo no he sido.
trabajó, porque dice la palabra que nos tenemos que esforzar, y al esforzarse, entonces, ¿qué hizo? El 100 por unos. Sembró. Entonces, también que sacamos de esto, que las promesas van de generación en generación, porque Isaac era hijo de ¿quién? De Abraham. Amén. Entonces, ¿qué dice? Cuando le obedecemos a Dios, tenemos su protección. Cuando le obedecemos a Dios, tenemos su bondad y misericordia. Cuando le obedecemos a Dios, Él pasa a ser el centro de nuestras vidas. Cuando le obedecemos a Dios, la vida espiritual es una realidad de la comunión con Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener esa conexión con el Señor. ¿Cómo la tenemos? A través de esta bendita palabra de Dios. Al leerla vamos a estar conectados, comunicados, con una relación íntima y estrecha con el Señor. Pero tenemos que leer la bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener esa fortaleza de creer en sus promesas que son sí y amén. También hay otro punto. Cuando estamos anclados en la bendita palabra de Dios, ¿vamos a dónde? A los pies de Jesús. Amén. Y le pedimos primero a Él. Él es nuestra primera respuesta. Y nos podemos anclar en el regazo de nuestro buen Padre, en quien podemos descansar confiados, porque todo está cubierto. Nuestra vida física, nuestra vida mental, emocional, espiritual, nuestro pasado, nuestro presente y futuro, la provisión, el perdón, la protección, todo está cubierto en él, hermanos. Tenga esa completa seguridad que cuando estamos confiando en ese Dios, en ese Padre bueno, tenemos que creer en las promesas que tiene para nosotros. Y como último, hermanos, les quiero hablar de lo más precioso, del ser que lo obedeció al Dios Todopoderoso, que fue su Hijo amado Jesucristo. Su Hijo amado Jesucristo lo obedeció hasta muerte de cruz. Su Hijo amado Jesucristo lo obedeció hasta venir acá y rescatarnos y morir por nosotros y amarnos y sacarnos del lado cenagoso, del pozo de la desesperación y sacarnos y llevarnos a flote. ¿Con qué? Con esa muerte preciosa en la cruz. El propósito de la palabra de Dios lo vemos aquí en San Juan. Lo vemos aquí en San Juan 20, 31. Pero estas se han escrito, ¿qué cosas? Todas las cosas que Jesús hizo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, y la tengáis en su nombre. Bendito sea la palabra de Dios. También, hermanos, tenemos que abrir la puerta de nuestros corazones a Dios para ser sanos, para ser restaurados. Hoy puede ser el mejor momento para descubrir en usted, en yo, en mí, en todos, el mejor momento para descubrir que tenemos un Dios vivo dentro de nosotros. ¿Verdad? Y tenemos nosotros que pedirle y clamarle. Y todo se resume, hermanos, en esa bendita promesa que tuvo el Señor y que la cumplió por amor a nosotros. En San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor por esa promesa. Bendito sea el Señor por su vida y muerte. Bendito sea el Señor por habernos rescatado a usted y a mí. Bendito sea el Señor por habernos liberado. Bendito sea el Señor por habernos sacado de nuestros pecados y habernos dado una vida nueva, limpia. Y decirnos, no temáis, hijo, aquí estoy. Dios es el Dios de poder, de grandeza, que nos puede salvar, que nos puede rescatar, que nos puede llenar de su amor.
aquí estoy, dice el Señor, y bendito sea el Señor por la relación que podamos tener en Jesucristo. Esa relación debe ser única, fuerte, confiada. Esa relación debe ser lo más poderoso que tiene toda nuestra vida, nuestro ser. Esa relación íntima con el Señor debe ser lo más perfecto. Lo podemos alcanzar a través de la lectura de su palabra, porque Él dejó este bendito libro para comunicarnos con Él. Él dejó este bendito libro para que nos anclemos en Él. Él dejó este bendito libro para que nosotros creamos en Él. Y también lo mandó a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque todo se reduce en la cruz. Todo se reduce en esa muerte preciosa que Él tuvo y que sigue viviendo en nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos de nuestros pecados. La persona que hasta hoy no ha tenido una convicción fuerte, que no ha tenido una convicción firme de lo que es ser salvo, de lo que es tener a Dios Todopoderoso en su corazón, hoy es el tiempo, hermanos, de que miren a ese Dios, a esa cruz, y se centren ahí y sean salvos por el amor de Dios, que mi Dios en su misericordia, en su gracia y en su perdón los abrace, los reconcilie, los siga perdonando, los siga llenando de su amor. Y bendita sea la palabra, porque hay una palabra en griego que se llama tetelestai, que es consumado es. Y esa es la palabra que dijo el Señor. Es consumado es. Y al estar consumado, ya nosotros no tenemos ningún pendiente. Porque le recuerden, la salvación no se pierde, porque la salvación es por gracia. Es un don divino que el Dios de los cielos nos da. Y lo que sí tenemos que seguir haciendo es luchar para poder ser mejores personas, no por la salvación, ya no la regaló, mejores personas, mejores hijos de Dios, dejar de lado todo aquello que no nos edifica, que no nos ayuda, dejar de lado todo aquello que puede significar pecado en nosotros. Hay que dejarlo de lado y seguir, como dice la palabra de Dios, hacia adelante, hacia esa meta. Bendito sea el Señor, hermanos, el Señor les bendiga. Espero que les haya quedado en su corazón firme. Amén.